Bien, jóvenes, nuevamente con ustedes, el profesor Jorge Luis Orzapalo Guavia, docente de la Institución Educativa Politécnico Ventanilla, esta vez con el tema Determinamos y representamos escalas para resolver situaciones cotidianas. Nuestra competencia: resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Nuestro propósito: representamos objetos utilizando escalas. Vamos con nuestro primer concepto. ¿Qué es una escala? La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa, expresadas en las mismas unidades de medida. Convencionalmente se escribe separando dos números a través de dos puntos. Bien, jóvenes, entonces la escala va a relacionar a través de dos puntos el valor del dibujo con el valor de la realidad. Ahora bien, si tenemos la imagen de un cuadrado y cambiamos su tamaño a escala, tendríamos los siguientes casos. La escala 1:1. ¿En qué consiste la escala 1:1? En la escala 1:1 podemos observar que tanto el objeto real y el dibujo tienen el mismo tamaño. Se dice entonces que la escala es 1:1. Recuerde que el primer número corresponde al tamaño del gráfico y el segundo a la realidad. Vemos que los dos son iguales, por lo tanto las figuras también son iguales. ¿Qué se deduce aquí? Que 1 es la unidad del dibujo y 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. De esta manera, el objeto mantiene su tamaño en el dibujo. Escala 2:1. ¿Qué ocurre en la escala 2:1? Acá tenemos el objeto real y su dibujo. Vemos que ocurre una ampliación del objeto real, ¿no? Partimos de la escala 1:1 y se convierte a escala 2:1. En esta gráfica, en esta ampliación, podemos decir que 2 es la unidad del dibujo y 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir que 2 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad. De esta manera, el dibujo se hace más grande y lo llamaremos ampliación. Escala 1:2. ¿Qué ocurre en la escala 1:2? Vemos que el objeto se reduce, ¿no? El objeto real se reduce en su dibujo. Partimos de la escala 1:1 y ahora a 1:2. 1 es la unidad en el dibujo y 2 en el objeto real. En el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir que 1 centímetro en el dibujo, 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. De esta manera el dibujo se hace más pequeño y lo llamaremos reducción. Por lo tanto, podemos hablar de la clasificación de las escalas. La escala natural, cuando el valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Aquí está. Valor en el dibujo igual a la realidad. La escala de ampliación, cuando el valor en el dibujo es mayor que
el valor en la realidad. Y por último, la escala de reducción cuando el valor en el dibujo es menor que el valor en la realidad. Muy importante que no debemos olvidar, es importante tener en cuenta que al trabajar con escalas debemos tener cuidado con las unidades. Las escalas se deben expresar en una misma unidad, en caso contrario se debe convertir. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la medida del dibujo como de la realidad deben tener las mismas unidades. Quiere decir que si en el dibujo está en centímetros, en la realidad también lo expresaré en centímetros. ¿Ok? Que es lo más usual, ¿no? ¿Listo, chicos? Bien, vamos con una aplicación. Fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces, el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Aquí podemos ver en detalle la dimensión real del microchip y su ampliación en la hoja A4. A partir de esta situación vamos a responder: ¿en qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Vamos con la solución. Bien, lo primero que voy a hacer entonces es recordar los datos de la situación y la incógnita que debo resolver. Primero, el lado de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. Segundo, las medidas de la hoja A4 son 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. Tercero, el lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros. Y por último, debo determinar la escala en la que fue fotocopiada la imagen del croquis. Bien, jóvenes, lo primero que vamos a hacer es convertir, ya que observamos que las unidades en el microchip y en la hoja son diferentes. Recuerde que en el microchip está expresados en milímetros, mientras que la hoja está expresados en centímetros. Y recuerden que les dije que era muy importante que las dos unidades sean iguales. Por lo tanto, vamos a la conversión. Convierto 5 milímetros a centímetros. 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Para poder comparar la medida del lado y así determinar la escala, es necesario que estén expresadas en la misma unidad. Unificaré la medida del lado de las imágenes en
centímetros. Solo para recordar cómo se convierte milímetros a centímetros, podemos eh, elaborar nuestra tabla de submúltiplos. Partimos del metro, decímetros, centímetros, milímetros. Tenemos 5 milímetros. Si yo quiero convertirlo a centímetros, bastará con dividirlo entre 10. O sea, dividir a 5 entre 10 y esa cantidad me dará en centímetros. Y aquí está la operación. 5 entre 10 equivale a 0,5 centímetros. Por lo tanto, diré que 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Ya está convertido entonces. Con este dato determino la escala de ampliación. Recuerde que el tamaño original del microchip es muy pequeño y yo quiero observarlo, por lo tanto tendré que ampliarlo. Recordemos que la escala es la relación o es la división entre el valor del dibujo y el valor de la realidad. Entonces con eso puedo elaborar mi escala para este caso. Nuevamente relaciono las dos dimensiones tanto de la realidad como del dibujo. En la realidad tengo a mi microchip que tiene un ancho de 0,5 centímetros, ¿no? Ya lo convertí en centímetros porque la otra dimensión también está en centímetros. Entonces, nuevamente, el ancho de este microchip es 0,5 centímetros y el ancho del dibujo es 21 centímetros. ¿Ok? Reemplazo las medidas de los lados en la fórmula, ¿no? Las dos medidas correspondientes, ancho y ancho. Lo reemplazo entonces 21 centímetros o 21 simplemente, ya que están en la misma unidad, ya solamente trabajo con los números. 21, el ancho en el dibujo se relaciona con 0,5 en la realidad, ¿no? Hago la operación y eso equivale a 42 sobre 1. Por lo tanto, mi escala será 42, 2.1. ¿Ok? Quiere decir que 42 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad, ¿no? O si queremos ser más realistas todavía, 42 milímetros, 42 milímetros en el dibujo equivale a 1 milímetro en la realidad. ¿Listo, chicos? Fácil entonces establecer la escala de mi realidad con mi dibujo. Bien, jóvenes, no me queda nada más que agradecerles el tiempo que me dedican y agradecerles también las ganas de aprender. Recuerden que yo me quedo en casa, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima semana. Bye.